Epístola a los Efesios. Hemos iniciado una serie de mensajes basado en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. La serie de mensajes se titula La vida plena del creyente y hoy vamos al capítulo 1, versos 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. La serie de mensajes basado en Efesios se titula La vida plena del creyente. La vida plena del creyente. Y el título de la predicación en esta tarde es Hacia la madurez espiritual. Le hemos titulado Hacia la madurez espiritual. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Pueden sentarse, mis queridos hermanos? El pasado domingo comenzamos esta serie de mensajes y a modo de repaso, reflexionamos en el capítulo 1, en los versículos del 1 precisamente hasta el 14, y estábamos reflexionando acerca de las grandes, maravillosos tesoros espirituales que tenemos en Cristo. Hablamos acerca de esas bendiciones que Dios nos ha dado, que las mismas, según el apóstol Pablo, de acuerdo a Efesios, fueron hechas en los cielos desde la eternidad. El apóstol Pablo utiliza la expresión que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y pudimos apreciar cada una de las descripciones que el apóstol Pablo hace acerca de nuestras riquezas en Cristo. Hablamos que el Señor nos escogió por su gracia, que esa elección fue hecha aún antes de la creación del mundo, de acuerdo a Él. Así que entonces esa elección o ese propósito nuestro no depende de nuestras obras, no depende de lo que nosotros somos, sino por el propósito eterno de Dios. Puesto que nosotros, por nuestra condición de pecado, jamás podríamos cumplir los requisitos para poder ser aceptos delante de Dios. Teníamos y necesitábamos urgentemente de un Salvador, que en este caso es Cristo Jesús, Señor nuestro, en el cual, como dice Pablo, nos hizo aceptos ¿en qué? En el amado. Hablamos también que no solamente él habla de la elección, sino de que utiliza el término de adopción, llevando la idea de que el mismo Dios tomó la iniciativa de incluirnos a la gran familia celestial. O sea, fue una obra de gracia. Y alabamos a Dios por las riquezas de la gloria de su gracia.
También hablamos que por ser elegidos, por ser adoptados, entonces implica que somos parte de un plan. Así que nosotros no somos el resultado de un accidente espiritual, sino al contrario, somos el resultado de un plan perfecto trazado desde la eternidad hasta la eternidad por Dios mismo. Y Jesucristo fue quien nos redimió para Él. O sea, Dios Padre hizo el plan donde nos escogió, nos adoptó, nos predestinó. Y también el pasaje nos dice que en Cristo el plan se da en términos de que Cristo nos compró con su preciosa sangre, nos redimió. O sea, está la idea de nosotros como aquellos esclavizados por el pecado, esclavizados por nuestra condición de condenación, y sin embargo Dios en la persona de Cristo compró nuestra libertad. De allí que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Y nos dice también que no solamente Cristo nos redimió, sino que el Espíritu Santo viene a ser esa evidencia o ese sello de confirmación de esa transacción de la cual nos ha sellado con su Espíritu, que son las arras de nuestra herencia. Así que tenemos unas maravillosas riquezas espirituales en Cristo, elegidos por Dios, adoptados por Él, por medio de Jesucristo, por un hermoso plan trazado desde la eternidad y validado y confirmado por el Espíritu Santo, del cual persevera en nosotros y cumplirá el propósito de llevarnos hacia el lugar que Él ha preparado para nosotros, y ese lugar es estar en la presencia de Dios eternamente y para siempre. Ya entonces, habiendo repasado todo ello, pues hoy nos toca de manera práctica hablar acerca de lo que yo he titulado hacia la madurez espiritual. Es importante que nosotros como creyentes conozcamos nuestra posición espiritual, que es lo que acabamos de mencionar. Ahora, una vez que lo conocemos, ese conocimiento no es simplemente para admirarlo intelectualmente, sino también para seguir avanzando espiritualmente. Un término bíblico que se utiliza es el aspecto de madurez espiritual. Madurez se utiliza en el sentido como lo usamos en el aspecto humano, de desarrollo humano, ¿verdad? Cuando hablamos del desarrollo del ser humano, sabemos que el mismo comienza en una etapa, ¿verdad? Es un bebé, un infante, está en una etapa luego de niño, luego está en la pubertad y luego se va desarrollando, y la idea es que luego llegue a lo que se conoce la etapa madura. ¿Qué sabemos? Que algunos maduran físicamente, pero algunos no maduran mentalmente. Muchas veces la edad física no va de acuerdo con la madurez intelectual. Así que sabemos que una persona es completamente madura cuando tanto su edad física como su sabiduría y su madurez intelectual pues van de la mano. Pero la idea es que nosotros vamos madurando. ¿Y qué queremos decir con madurez? Pues cuando nos referimos a una persona que tiene madurez, nos referimos a que ha aprendido de las experiencias de la vida, que es una persona que goza de inteligencia, pero también goza de sabiduría. Sabiduría no es otra cosa que poder aplicar en la vida diaria todas esas experiencias y la inteligencia que hemos adquirido. De una persona madura no se esperan los errores de cuando apenas estaba iniciándose en la vida. ¿Por qué? Porque ya ha aprendido. E inclusive una persona madura viene a ser un maestro o un tutor para los que están comenzando en la vida, de manera que los pueda instruir en ese camino de crecimiento. Espiritualmente hablando, Dios quiere, y es el propósito de Él, que nosotros maduremos espiritualmente. Madurar es llegar a la estatura ¿de quién? De Cristo, en términos intelectuales, en términos espirituales. Que podamos cada día, y luego lo vamos a apreciar en una de las exposiciones de esta misma epístola a los Efesios, que nos vamos despojando del viejo hombre, o sea, de la antigua manera de vivir, y nos vamos aferrando entonces al nuevo.
De hecho, utiliza la imagen de como si uno se desvistiera. O sea, tú te despojas del viejo hombre, pero luego te vas vistiendo del nuevo. ¿Y cuál es el nuevo? El que va de acuerdo a Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de acuerdo a su palabra. O sea, es caminando hacia la madurez. El apóstol Pablo, luego de haber hecho esta hermosa descripción de la posición espiritual, de las riquezas espirituales que esta iglesia gozaba en Cristo, ahora procede de una manera muy pastoral a no solamente expresarle su amor y su admiración por la iglesia, sino también expresarle por las cosas por las cuales él está orando, de manera que ellos puedan continuar en ese crecimiento, o sea, en esa ruta hacia la madurez espiritual. El apóstol Pablo, según leímos en el verso 15, dice de la siguiente manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo primero es que apreciamos de esta porción es que el apóstol Pablo le da un refuerzo positivo a la iglesia. ¿A qué nos referimos con refuerzo positivo? A que él mismo le expresa a ellos el agradecimiento que le tiene a Dios por causa de la fidelidad y del buen testimonio que la iglesia estaba dando ante la sociedad. Porque dice: he oído cosas buenas de ustedes. He oído que ustedes no solamente gozan de una fe en el Señor Jesucristo, sino que también tienen amor para con cada uno de ustedes, o sea, uno con el otro. De manera que la iglesia de Éfeso viene a ser lo que yo llamo, y nos referiremos en muchas ocasiones a este término, era una iglesia saludable. No una iglesia perfecta, pero sí una iglesia saludable. Debajo del sol, utilizando la expresión que hacía Salomón en Eclesiastés, refiriéndose a la humanidad y a los eventos de la misma, o sea, no hay perfección aquí. Nosotros ni siquiera pretendemos ser perfectos. Al contrario, decimos como el apóstol Pablo, queremos seguir avanzando hacia la meta, que es al supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, no somos perfectos ni alcanzaremos la perfección en esta vida, pero sí podemos ser una iglesia muy saludable. ¿Y qué es una iglesia saludable? Una iglesia saludable es como bien el apóstol Pablo describe de Éfeso, que así confiamos en el Señor, que así Dios nos esté mirando desde el cielo. O sea, una iglesia que tenga una profunda fe, confianza y servicio a Cristo, y que por ende también tenga una saludable y hermosa relación entre los hermanos. Eso es una iglesia saludable. O sea, ama a Dios, le cree a Dios, persevera en la palabra de Dios. A nivel vertical la relación está muy linda, pero también Dios quiere que esa relación sea de manera horizontal, de manera también hermosa. O sea, que nos amemos unos a los otros. El evangelio, mis queridos hermanos, es algo completo. O sea, es como dice en la escritura el apóstol Juan: ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano? Eso no puede ser. De hecho, uno de los grandes dilemas, de las grandes contradicciones, y incluso una de las razones por las cuales se excusan para no buscar del Señor, es que tristemente han identificado movimientos religiosos o inclusive iglesias donde dicen a viva voz que aman a Dios. Sin embargo, en cuanto a la relación con los hermanos, no hay ninguno. No hay respeto, no hay amor, no hay empatía, no hay gracia en la relación. Entonces,
Podemos decir con la boca e intelectualmente tener una admiración por la teología bíblica y por la palabra y todas las doctrinas que tienen que ver. Pero si ese conocimiento no se traduce en darle gloria a Dios a través del amor que debemos tener con los hermanos en la fe, óigame, entonces de acuerdo a Santiago en su epístola, eso viene a ser una fe muerta, no una fe que viva. Porque no solamente hemos de amar a nuestros hermanos, sino que hemos de hacer obras que evidencian lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Las obras no nos salvan, pero las obras son una evidencia de que somos salvos, de que Dios nos ha escogido, de que Dios nos ha adoptado, de que Dios nos ha predestinado, de que Dios nos ha incluido a su hermosa familia de la fe. Así que la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo dice: por esta causa yo le doy gracias a Dios y no ceso de dar gracias por ustedes, por ese tan hermoso testimonio que he escuchado de cada uno de ustedes, la iglesia de Éfeso. Y antes de pasar al siguiente punto, a modo de paréntesis, mis queridos hermanos, la iglesia, nosotros tenemos que ser un instrumento de exhortándonos unos a los otros y también de poder reconocer lo bueno que está ocurriendo entre nosotros. ¿Por qué le digo esto? Recuerdo que en la universidad, un joven, y esta palabra se utiliza mucho en mi país cuando se refiere a personas que estuvieron en una iglesia y luego abandonan la fe o abandonan la obra. Este muchacho se identificaba a sí mismo como descarriado, como apartado, como alguien que había conocido de la fe, pero tristemente se había alejado de la misma. Cuando le pregunto cuál fue la razón de la cual él se descarrió, él me dijo lo siguiente, él me dice: en la iglesia que yo iba, nunca parecía que yo hacía nada bien. Y yo le dije: ¿a qué te refieres? Me dice: yo me sentía más culpable dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Y yo le decía: bueno, ¿te sientes qué? ¿Culpable? Bueno, nosotros todos somos culpables delante de Dios por causa de nuestro pecado. Me dice: no, profesor, yo entiendo eso. Pero usted sabe lo que todos los domingos el pastor me esté recordando que yo soy una basura. Y yo le dije: ¿cómo fue? Me dice: sí, él decía que somos basura todos los días en el púlpito, que no valemos nada delante de Dios, que nos debería estar dar vergüenza estar en la iglesia. Y yo le dije: ¿en serio? Me dice así todos los domingos. Inclusive nunca reforzó nada positivo de mí o de mi familia en cuanto a los esfuerzos voluntarios que hacíamos en la iglesia. Todo era mal. Nunca me sentí como que hice algo bien. Por lo tanto, yo dije: pues entonces si soy tan malo, pues me quedo afuera. Claro, algunos pueden utilizar eso como una excusa para darle rienda a su vida pecaminosa, pero por otro lado me gusta también tener un oído en tierra. Y es que a veces en algunas congregaciones se han vuelto todas un regaño en lugar de ser una continua exhortación. Y debo decirle, la Escritura nos llama a amonestar, la Escritura nos llama a corregir, pero también debemos tener como el espíritu del apóstol Pablo en perfecto balance, que cuando las cosas se hacen bien hay que decirlas públicamente y agradecerle a la iglesia las cosas lindas que Dios está haciendo a través de ellos y exhortar y animar a un hermano en la fe cuando ha podido superar una debilidad, cuando un hermano o una familia en la fe ha podido superar unas luchas, cuando un hermano o una hermana en la fe lo hemos visto que primeramente en su desempeño en el ministerio a lo mejor cometía errores, pero luego de haberle ayudado a crecer, ahora lo está haciendo bien. Yo siempre he creído que la mano que no acaricia no tiene derecho a pegar. Siempre lo he dicho. Y es que muchos pegan y nadie acaricia. Inclusive en la crianza de nuestros hijos, reforcémoslos positivamente. Y el apóstol Pablo, y en la vida de iglesia, no se le hace daño a nadie reforzarlo positivamente. Le doy gracias a Dios que leí hace un tiempo atrás un libro de John Piper que refuerza esta tesis, porque también me acuerdo en una ocasión que en una iglesia que yo pastoreé,
Un hermano se me acerca y me dice, pastor, yo he pensado tanto en decirle lo que le voy a decir a continuación, pero es que lo he pensado tanto. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dice, yo lo aprecio mucho a usted. Yo le dije, ¿y lo pensaste tanto? Pero ¿y por qué lo piensas tanto? Y me dice, porque yo soy de los del modo de pensar que si uno le dice a alguien que lo aprecia, después se daña. Yo le digo, ¿sabes qué? Yo creo que nunca una expresión de amor daña a nadie. Es más, le dije, ¿sabes qué? Dios lo usó a usted hoy. Porque hoy yo llegué desanimado y el hecho de que usted me diga que me aprecia y me quiere me ha levantado el ánimo. Y él me dice, pues mira, yo pensaba que diciéndole a usted que lo apreciaba lo iba a dañar y se iba a poner orgulloso. Y yo le dije, mire, el amor no es que ponga a uno orgulloso, al contrario, los refuerzos de amor nos dan fuerza para seguir hacia adelante. Y mire qué criterio tenemos, o sea, el criterio que podemos tener en la vida es que tenemos que estar continuamente con el mazo encima de la gente para mantenerlos humildes, y si les decimos que lo hacen bien o si les decimos que son una bendición para nosotros, le estamos haciendo daño. Yo diría que no es daño, al contrario, le estamos ayudando, le estamos dando confianza para que sigan hacia adelante. Como de la misma manera, y con esto termino esta parte, el legalismo no hace gente santa. No, la gente piensa que dándole ley a la gente, ley, entonces la gente se santifica más. No. O crea personas resentidas o personas orgullosas. Y ambos hacen daño a la obra del Señor. Dios quiere una comunidad de fe que esté llena de gracia, amén. Y que se amen y que podamos seguir hacia adelante y que nos exhortemos unos a los otros en el amor de Cristo. Luego que Pablo le dice, le expresa, y hermano, y el amor se expresa. O sea, si usted quiere que alguien sepa que usted le ama, no solamente haga actos que evidencien ese amor, dígaselo, eso es bueno. Pablo dice, y repito, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, o sea que son una iglesia saludable, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Qué corazón pastoral, qué corazón hermoso el del apóstol Pablo. Y luego procede a dar lo que yo llamo los principios o enseñanzas que nos ayudan a avanzar hacia una madurez espiritual. Porque queremos madurar espiritualmente. Queremos seguir hacia adelante en Cristo Jesús. Para entonces ir hacia la madurez espiritual, el apóstol Pablo dice que él ora por ellos, primeramente, ¿para qué? Para conocer, escuche bien, conocer más a Dios. Y esta es nuestra primera enseñanza, nuestro primer punto en esta tarde. Hacia la madurez espiritual, porque el apóstol Pablo, como buen pastor de la iglesia de Éfeso, les enseñó sobre las grandes doctrinas de la gracia y de lo que es su posición en Cristo, pero también le enseña lo práctico en cuanto a lo que él ora para que ocurra en la vida de la iglesia, para que sigan avanzando espiritualmente. Y el primer punto, o el punto de partida de avanzar hacia la madurez espiritual, es conocer más a Dios. Miren lo que dice en el verso 17. Él ora por ellos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿qué? De Él. Espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. En el Antiguo Testamento, específicamente el profeta Jeremías, Dios habló a través de él al pueblo y dijo lo siguiente: si alguien ha de gloriarse en entenderme y conocerme que yo soy Dios. No se gloría el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, sino en entenderme y conocerme que yo soy Dios. De hecho, el profeta Daniel dice en una porción: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mis queridos hermanos, si queremos
avanzar en la madurez espiritual, debemos continuar en nuestro deseo de conocer más a Dios, conocerle a Él. Una de las grandes preguntas que se han hecho algunos filósofos es: ¿podrá el hombre de alguna manera conocer plenamente a Dios? La contestación es: el hombre podrá conocer todo lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. O sea, para nosotros el conocer a Dios no es algo inalcanzable, puesto que Él mismo se ha revelado en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. O sea, si nosotros queremos conocer a Dios y poder regocijarnos en lo que se conoce en teología como sus atributos, ¿cuáles son esos atributos? En que Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, está en todo lugar, es todopoderoso, omnipotente. Dios lo conoce todo, es omnisciente. Al mismo tiempo, Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor. O sea, todos estos atributos acerca de Dios los conocemos a través de las Sagradas Escrituras. No solamente ha de satisfacer nuestra curiosidad, sino a medida que vamos conociendo y profundizando más acerca de Dios, usted y yo vamos entonces transformándonos, vamos cambiando nuestra forma de pensar, y no solamente nuestra apreciación de Dios cambia correctamente, sino también eso se va a traducir en una vida que cambia dramáticamente para la gloria de Dios. O sea, cuando usted y yo conocemos más a Dios, maduramos espiritualmente, maduramos. Muchos hoy día, le voy a decir algo, la Biblia es el libro de mayor venta en el mundo y es el libro menos leído. ¿Lo sabía? La Biblia es de los libros de mayor venta en el mundo y también es el libro menos leído y menos estudiado. Decora muchas salas de las casas, decora libreros, decora cocinas. Inclusive algunos versos de la Escritura los puedes hallar hasta en un baño, los puedes encontrar en un sticker de un vehículo, hasta en el cubículo de la oficina de un empleado. Está el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero ni siquiera, a pesar de que lo tienen allí, ni lo analizan, ni se preocupan y se ocupan en buscar dónde está eso en la Biblia. Han tomado la Escritura simplemente como una especie de mantra, o sea, de superstición. Yo he visto hasta atletas que antes de un evento deportivo comienzan a repetirse una y otra vez: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando le pregunta: ¿tú vas a la iglesia? Nunca voy. ¿Y qué sabes de Cristo? ¿Y cómo entonces Él te va a fortalecer si tú no conoces quién es Él? Pues no sé por qué, pero la verdad es que yo sé que si repito esto muchas veces me va a fortalecer. Hermano, la Biblia no fue hecha para eso. La Biblia no fue para tomarla como si fuera un amuleto de superstición. La Biblia es la palabra de Dios. Es como dijo el apóstol Pablo a Timoteo: porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Óigame, la palabra de Dios es exquisita. La palabra de Dios me permite conocer a Dios y al mismo tiempo conocerme a mí mismo. Porque a pesar de que los personajes bíblicos vivieron muchos siglos antes que nosotros, en otras costumbres, en otros contextos, pero sin embargo con las mismas luchas y batallas que usted y yo tenemos, con los mismos conflictos de fe, con las mismas confusiones y con las mismas tentaciones del pecado. La palabra de Dios nos
lleva a poder apreciar a Dios y al mismo tiempo saber quiénes somos nosotros y hacia dónde vamos por medio de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora usted me dirá, pero pastor, es que yo no le entiendo. Yo no le entiendo. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla del conocimiento de Dios, a esto les dice que él ora para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermanos, una persona intelectualmente puede entender entender ciertas cosas de la Escritura, pero solo cuando el Espíritu Santo alumbra e ilumina su espíritu es que la misma entonces puede ser no solamente entendida, sino aún más puede ser confrontativa y vivida para nosotros. Si usted y yo hoy estamos en Cristo, es porque Dios se reveló primeramente a nosotros. ¿Y qué es revelar? Revelar en el significado más simple de la palabra es quitar ¿qué? Un velo de los ojos. Es como si usted tuviera algo que le estuviera tapando la visión, usted ve borroso y de momento ¿qué? Se quita. En estos días, y a la verdad que cuando uno se pone un poquito más maduro de edad, se le olvidan ciertas cosas. Y usted sabe que en este tiempo de otoño, aquí como que el tiempo va cambiando, unos días más fríos, otros días más calientes, estamos en ese proceso de cambio. Y yo venía de noche, y yo estaba como cuando estaba en Puerto Rico, en la década de los 80, estudiando en la universidad, con un Toyota Corona del 70. Y era que para ese tiempo, cuando había cierta humedad o cierta, ¿verdad? Eso por las mañanas, como ese rocío, gracias, ¿verdad? Pues yo recuerdo que yo prendía el carrito Toyota ese del 70, Corona, amarillo, 4 puertas, amarillo mostaza, chillón como el solo. Y yo tomaba una servilleta y le pasaba al cristal. Porque ese carro no tenía aire acondicionado. No tenía eso de que si tú le ponías el botoncito y tiraba un airecito para despejar el cristal. Y entonces yo guiaba y si era de noche se volvió otra vez y yo tenía que soltar el guía, que de hecho no tenía power steering, era power mollero, era duro. Yo tenía que agarrarlo, entonces hacerle así y hacer todo el camino. No sé qué me pasó esta semana, que me remonté esos tiempos y con vehículos que ya hasta el modelo básico trae ya, gracias a Dios, estas comodidades, yo me vi que se empañó el cristal y yo estaba así. Y yo peleando con esto, y yo no veo, es que yo no veo. Y ahora se va a cruzar un venado y no quiero atropellar ni el venado. Y yo estaba así. De hecho fue el miércoles cuando salí del estudio, ¿oyeron? Mi esposa hace, Carlos, ¿tú estás bien? Y yo, pues, claro que estoy bien, pero mira esto, no veo. Aprieta el botón, Carlos. Apriétalo. Y yo, ¿qué botón? ¿Cómo qué botón? El de siempre, mira ese de Real y Front. Yo me quedé como soso, me quedé como, oye, ¿verdad? Pero no sé ni qué me pasó a mí. Yo tuve como un blackout. Me dio un blackout. Yo quiero pensar que es que tengo muchas cosas en la mente, no es que ahora se me está patinando. Entonces mi esposa me dice, ¿en serio? ¿Tú no te acordabas de eso? Y yo, no, claro que me acordaba, lo que pasa es que... Y me fui soso después como... ¿Verdad que sí? Ahora, yo no podía ver por causa de esa humedad en el cristal. Cuando vino entonces el aire, despejó todo. Usted y yo hoy podemos ver a Cristo, admirarlo y abrazarlo, porque Él despejó todo lo que nos impedía ver claramente a Jesús. Antes lo veíamos si acaso de manera borrosa y distorsionada, ahora lo vemos correctamente. Antes de manera borrosa y distorsionada veíamos a Jesús como el que nos resolvía solamente los problemas. Lo veíamos como uno más de las muchas religiones, pero no con un valor exclusivo. Lo veíamos como un talismán de la suerte. Y el Señor en su misericordia empezó a despejar. Y comenzamos a ver quién realmente es Jesús. ¿Y quién es Jesús?
Jesús es el alfa y el omega. Jesucristo es el principio y el fin. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesucristo es el Salvador de mi alma, pero también es el Señor de mi vida. Es aquel que me dijo que en el mundo tendré aflicción, pero que confíe, Él ha vencido que al mundo. Es aquel que me da una paz que no como el mundo me la da, Él me la da. Jesucristo es el todo. ¿Y quién hizo eso en usted? El Espíritu Santo de Dios. Si hoy usted está aquí, es porque el Espíritu Santo de Dios le ha traído, ha trabajado en su vida y continuará trabajando para llevar la revelación de Dios en su vida. Así que usted y yo podemos tener un aprecio de las Escrituras más allá que aquel que simplemente va por mera curiosidad a ver qué dice la Biblia acerca de Dios. Porque Dios nos da, y como dijo en una ocasión un famoso teólogo, el mayor recurso de interpretación bíblica se llama el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos hace entender la Escritura. El Espíritu Santo de Dios nos hace aplicar la Escritura. El Espíritu Santo de Dios nos hace amar la Escritura. ¿Usted sabe cuánta gente le ha tomado amor a la lectura después de su conversión? Porque antes de convertirse a Cristo no leían ni el periódico. Pero luego de su conversión, ese deseo y ese anhelo por conocer a Dios los llevó a leer la Biblia, amar la lectura, amar el análisis. Y eso le abrió una puerta y le despertó un deseo de seguir aprendiendo en otras áreas. Le voy a decir algo, hasta la fe nos hace más inteligentes, bendito sea Dios. Eso de que, y lo voy a decir antes de pasar al siguiente punto, cuando hay personas que dicen, no, que si tú estás en la fe cristiana, eso es completamente antiintelectual, falso completamente. Al contrario, cuando uno se adentra a las ciencias de las ciencias, como así le llamaban a la teología antes, es cuando mayor aprecio le tienes a lo que llaman las letras. Comienzas a querer aprender de todo, porque entonces todo lo filtras a través de una cosmovisión, y es la cosmovisión de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. Oye, uno comienza a amar lo que antes no amaba, el arte en su pura esencia, lo que es inclusive la ciencia en su pura esencia, porque el Señor mismo nos va a nosotros llevando de gloria en gloria. No son pocos los que yo he visto que antes de Cristo no querían saber de un libro y después de Cristo están con la casa llena de libros. ¿Pero por qué? Porque quieren aprender más del Señor. ¿Y quién produce eso? Dios mismo en nosotros. Por lo tanto, toda la gloria se la debemos a Él. Pablo ora de que lo primero para avanzar hacia la madurez espiritual es que crezcamos en el conocimiento de Dios. Pablo dijo en Colosenses que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestras vidas. En cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, nunca es suficiente. Queremos más y más y más. Nuestro corazón debe estar saturado de la verdad de Dios. Saturado. Y esto no es solamente una empresa de los pastores o de los profesores de teología, sino de todo creyente que adora al Señor. Va a querer conocer más que a Dios. Y aparte de que el conocer más a Dios no solamente le permite adorarlo más a Él y mejor, sino que le guarda del error. ¿Usted sabe cuánto loco hay afuera hablando de Dios? ¿Usted sabe cuántos hay en las redes sociales hablando de Dios? Oye, pero ellos creen que son expertos. Y sin embargo dicen una sarta de disparates. Y usted dirá, pastor, no lo juzgue. Yo, pues claro, tengo que juzgarlo porque este libro ha sido mi vida por más de 30 años. Y es algo inclusive ya de una manera normal, que cuando escucho, todo lo que escucho se filtra a través de todo lo que uno ha leído y uno dice, eso no es. Eso no es. Y es que el mismo Señor nos da un discernimiento espiritual.
Y usted, a medida que usted va creciendo en el conocimiento de Dios, usted va creciendo en la palabra de Dios, eso le crea una coraza de protección contra el error. Porque hay muchos por allí engañando a la gente. Muchos llevando un falso evangelio. Muchos hablando de un Dios que ellos ni siquiera conocen. Muchos presumiendo de ser expertos en algo que no dominan. Y le voy a decir algo. Cuidado, porque el alma es más importante que el cuerpo. Yo en una ocasión vino una persona y me dijo, mientras yo hacía mis estudios doctorales, me dijo, pero ¿y para qué tú estudias doctorado si un pastor no tiene que estudiar tanto? Lo que tiene que hacer es ponerse a orar y que predique por ahí para abajo. Y yo le dije, te voy a hacer una pregunta, ¿tú le entregarías tu alma, porque eso es lo que estás haciendo, tu vida espiritual, a una persona que no tiene un dominio de las escrituras o que no anhela tenerlo? Me dice, no, eso no es lo más importante. Yo, ok, pues vamos a hacerlo de esta manera. Cuando tú tengas apendicitis, yo te quiero operar. Me dice, ¿cómo? Yo, no, cuando tú tengas apendicitis, me vienes a mi casa, que yo te rajo, olvídese, y ahí mismo te la sacamos. Me dice, no, tú no eres médico. Ah, oye, ven acá. Entonces, tú me dices a mí que para una apendicitis tú quieres que un experto sea el que haga la incisión y te opere. Me dice, pues claro, porque yo no quiero que me mate. Y yo, y entonces el alma, que es más importante que el cuerpo, se lo entregas a cualquier irresponsable. Porque de acuerdo a ti, cualquiera que hable por ahí, eso es Dios. Y él me dijo, yo no lo había visto así. Pues mire, quiero que lo veas así. Porque yo creo que es responsable de tu parte que tú le entregues inclusive tu dentadura a un dentista. Sí, porque yo te aseguro que es hasta yendo a un dentista y lo piensas 10 veces. Yo soy de los que lo peso 50. Y es un dentista. Imagínate si uno le dijera al vecino que no es dentista y le dice, mira, me duele la muela, y le dice, bueno, aquí tengo un martillo, vamos a sacarlo, olvídate. Si eso, olvídate, eso par de cantazos y luego te pasa un hielo y se te quita. Usted no va a hacerlo. ¿Por qué entonces muchos se entregan bajo el cuidado y las enseñanzas de gente que no domina la palabra de Dios? Está poniendo en peligro su salud espiritual, que es más importante que la salud física. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, oro para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Lo segundo que el Señor a través del apóstol Pablo nos lleva en cuanto a estos consejos hacia la madurez espiritual que están en la oración misma, en la intención misma de Pablo hacia la iglesia, es no solamente conocer a Dios, sino también que podamos entender nuestro llamado de Dios. Entender nuestro llamado de Dios. Dice aquí que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para mi madurez y para nuestra madurez espiritual no solamente es importante conocer a Dios, sino también entender cuál es el propósito de Él con nosotros. ¿Cuál es ese propósito? Entender a que Él nos ha llamado, cuál es esa esperanza a la cual Él los ha llamado. Y me gusta porque esta palabra es clave para el crecimiento y el desarrollo espiritual. Se llama esperanza. En my broken English, hope. Esperanza. ¿Qué es esperanza, hermano? Para mí esperanza es una hermosa palabra, ¿verdad que sí? Cuando le dicen a usted, de momento esto no se va a dar, pero ten esperanza que después, le da a uno un alivio. Es un refrigerio para el alma. Esperanza tiene que ver que esperamos no solamente esa herencia que Dios nos ha separado desde la eternidad hasta la eternidad, que es estar en la presencia de Él, sino también la esperanza en el hoy.
de que Dios, a través de la fe en Cristo, está en nuestras vidas. De que nos da propósito, lo que les mencioné en la pasada exposición. Propósito, ¿cuál es el propósito? El propósito de la vida no es simplemente dormir, levantarte, trabajar, bañarte, comer, bañarte y repetir lo mismo por 30, 40, 50 años. La vida es más que eso. La vida consiste en darle la gloria a Dios. Si nosotros nos enfocáramos más en la gloria de Dios y en el reino de Dios y su justicia, las demás cosas que nos preocupan vendrán entonces por añadidura. El mismo Cristo dijo: no te afanes por el día de mañana. Cada día trae ¿qué? Su propio afán. En otras palabras, mira, por más que te afanes, no le vas a añadir un codo a tu estatura. Aquí sería, no le vas a añadir un centímetro más o una pulgada más a tu estatura, no lo vas a poder. Así que por lo tanto descansa en mí, que yo tengo cuidado de ti. O sea, lo que Dios me pide y nos pide a nosotros es que dentro de esta esperanza que Él nos ha dado, yo descanse hoy en Él, porque Él tiene cuidado de mí hoy. Amén. Descansar en Él. Lo interesante de la vida cristiana es que nos estamos moviendo y laborando mientras descansamos. Y es que nos movemos en la vida, pero al mismo tiempo descansando de que nuestra vida está en las manos de ¿qué? De Dios. Que sepamos cuál es la esperanza de nuestro llamado, en esa esperanza viva que es en Cristo Jesús, que Señor nuestro. Y tercero, y no menos importante, no solamente es conocer de Dios, no solamente entender nuestro llamado de Dios, sino también apreciar el poder de Dios. Y acompáñenme en el verso 19. Yo lo voy a leer y síganme silenciosamente en la lectura de este versículo, porque quiero que lo analicemos y lo internalicemos. Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena ¿qué? En todo. Pablo dice primero: oro para que conozcan más a Dios. Oro para que entiendan más acerca de su llamado y de la esperanza. Pero también oro para que puedan apreciar que el poder que está manifiesto en la iglesia de Cristo es el mismo poder que operó en Jesucristo para resucitarle de entre los muertos. Es el mismo poder que operó en exaltar a Cristo sobre todo principado y sobre toda potestad. Y es el mismo poder que se le ha dado a la cabeza, que es Cristo, de la iglesia, del cual somos su cuerpo. ¿Qué queremos decir con todo esto, hermanos? Hermanos, que nosotros, la iglesia del Señor, es un ente sobrenatural lleno del poder de Dios. ¿Escuchó bien? Lleno del poder de Dios. La iglesia se hace eco de lo que dijo el profeta menor Zacarías en el Antiguo Testamento. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu que lo van a hacer. Nosotros debemos entender que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, nosotros creemos en la resurrección literal de Cristo. Nosotros creemos que Cristo literalmente resucitó de entre los muertos.
Y creemos que literalmente Jesucristo ascendió a los cielos y que literalmente está a la diestra del Padre en los cielos. Y que está intercediendo por nosotros y que Él es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ese poder que se ha manifestado en toda esa majestuosidad y gloria de Dios, óigame, nosotros los creyentes participamos de ella al pertenecer a su glorioso cuerpo, que es la iglesia. Hermano, usted puede ver que esto es una iglesia sencilla. De hecho, nuestro eslogan es que nosotros somos una iglesia sencilla que adora a un Dios extraordinario. ¿Y por qué hago el énfasis sencillo? Porque mi visión como pastor de esta iglesia es que seamos sencillos. ¿En qué? En nuestro servicio a Dios. ¿Sencillos en qué? En nuestro amor unos con los otros. Que nunca nos consideremos superiores a nadie. Que veamos inclusive a los demás como superiores a nosotros mismos. Que nos amemos, que nos toleremos. Que no pretendamos ser más nada que lo que Dios ha querido que seamos, el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que pretendemos como iglesia, pero al mismo tiempo somos una iglesia sencilla, queremos ser una iglesia humilde, que no simplemente hable de humildad, sino que refleje humildad, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino que también, al mismo tiempo, siendo una iglesia sencilla, somos una iglesia poderosa, pero no poderosa como el mundo la define. Porque el mundo define una iglesia poderosa si en esa iglesia va el presidente de los Estados Unidos, si va el emperador de, yo no sé, de Japón, si va el CEO de tal compañía, si van los billonarios de ese lugar y si van las celebridades de Hollywood. Si la membresía de esa iglesia la constituye ese tipo de personas, oye, es una iglesia poderosa. No, no necesariamente. No, eso no es una iglesia poderosa. Y todos esos que acabo de mencionar son bienvenidos a la iglesia del Señor. Pero ¿sabe algo? Uno respeta al presidente, uno respeta a las personas de autoridad, uno respeta a aquellos que económica y socialmente han tenido unos logros. Pero aquí somos uno más entre nosotros, amén. Aquí es mi hermano en la fe. Aquí nunca va a haber acepción de personas. Aquí nunca va a haber una alfombra roja para el millonario y las losetas sin limpiar para el pobre. No, hombre. Aquí nunca va a haber una silla de privilegio para el millonario y la silla que sobre para el pobre. No, 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 no. Aquí todos somos uno en el cuerpo de Cristo. E inclusive aquel que ha sido redimido por Cristo y aún haya sido exitoso en la vida, sea hasta el presidente de las Naciones Unidas, no se molestará en pertenecer a un cuerpo como este. Porque si ha entendido bien a Cristo, sabe que la marca de Cristo es la humildad. Si el mismo Cristo lavó pies de sus discípulos, ¿cuánto más no hemos de tratar con respeto y dignidad a todos, independientemente de su apellido, independientemente si es blanco, amarillo, azul, negro, lo que sea, independientemente de qué país venga? Los amamos porque son creados a imagen y semejanza de Dios. Y si están en Cristo, aún más son mis hermanos en Cristo. Entonces, el poder de la iglesia no descansa en quienes somos socialmente. El poder de la iglesia descansa en quien nos salvó y Él es la cabeza de este cuerpo que es Cristo. Esta iglesia tiene el poder de Dios. Y ese poder lo necesitamos no solamente para continuar madurando espiritualmente, sino para poder llevar el evangelio a toda persona. Nosotros no vamos con el poder nuestro, sino con el Espíritu de Dios. Vamos llevando y compartiendo lo que hemos recibido por la gracia de Dios, entendiendo que la obra es de Él y que nosotros, mis queridos hermanos, participamos de ese maravilloso poder de Dios. Ese poder que nos despertó espiritualmente hablando. Estábamos muertos espiritualmente y nos dio vida, que es lo que vamos a hablar el domingo que viene. Nos ha dado vida, nos ha hecho ciudadanos de los cielos. Y ahora, aunque no hayamos sido personas en la sociedad destacadas, para efectos de Dios somos muy valiosos por la sangre de ¿quién? De Cristo. Mis queridos hermanos, concluyo con esto.
Todos queremos y aspiramos, y es una señal inequívoca de la elección de Dios en nuestras vidas, y es que anhelamos avanzar en la madurez espiritual. Anhelamos crecer en la gracia de Dios, amén. Queremos que cuando el año que viene miremos hacia atrás, digamos, wow, Señor, a la verdad es que hoy yo soy mejor que el año pasado, mejor persona, pero hoy soy peor que mañana, porque el que comenzó la buena obra la va a seguir perfeccionando hasta el día de Cristo. Y a medida que maduramos, usted sabe que es lo más que se va a mostrar y evidenciar: el amor y la humildad, que distingue a quien es nuestra cabeza, que es Cristo, que Jesús, Señor nuestro. Recuerde que para la madurez espiritual es, repita conmigo, conocer a Dios, entender nuestro llamado de Dios y apreciar el poder de Dios. Solo la gloria sea para nuestro Dios. Dele un aplauso al Señor y vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en esta linda tarde, y gracias, Señor, por la presencia de nuestros hermanos y hermanas en esta tarde. Gracias, Dios, por cada uno de ellos, de lo cual te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos continúes bendiciendo, Señor, como iglesia, como creyentes, mi Dios. Queremos agradarte, Padre Santo Dios, y te damos gracias por las riquezas espirituales que tenemos en Cristo, Dios. Y gracias, Padre, porque tú nos habilitas, Padre, para seguir avanzando en la fe, Dios. Señor, gracias por el deseo que nos has puesto de conocerte más, Dios. Ayúdanos, Padre Santo, cada día a saciar esa sed que tú pones en nuestras vidas. Que podamos acercarnos a tu palabra para entender, Señor, mucho más la esperanza a la cual tú nos has llamado, Dios. Y gracias, Padre, por tu llamado, y gracias, Dios, por el poder del Espíritu Santo que opera aquí en la iglesia, Dios. Padre, te presento las situaciones particulares de cada miembro de la iglesia. Bendíceles, mi Dios. Y también, Padre, aquellos que nos pueden estar viendo a través de la tecnología, Señor, te suplico, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que les bendigas y, mi Dios, te glorifiques en cada uno de ellos. La gloria sea tuya, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a